19, versículo 28. Atentos, por favor, a lo que le vamos a compartir a usted en esta mañana. Juan capítulo 19, versículo 28. Un grito de victoria. ¿Están conmigo? Un grito de victoria. Vamos a leer la palabra de Dios allí en el texto que Alvarito nos coloca. Vamos a leer todos la Biblia en esta mañana. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya que consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. Versículo 29. Versículo 29. Había allí también una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y el versículo 30 dice de la siguiente manera, ojo aquí porque esto es contundente, dice así: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Repita esa frase: consumado es. ¿La puede decir nuevamente? Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora, un grito de victoria. En esa frase, consumado es, tenemos un grito de victoria, hermano. Aunque voy a explicarle en esta mañana algunas cosas que la gente pensó cuando Jesús gritó esto. Cuando Jesús dijo, aquí hay varias cosas que quiero compartir con usted en esta mañana, pero allí tenemos, hermanos queridos, en estos pasajes que acabamos de leer, vemos a Cristo pues sufriendo los horrores de ¿qué? De la crucifixión. Eso es lo que vemos allí, a Jesús sufriendo, lo vemos cargando esa pesada cruz, que más adelante pues lo vemos colgado allí en medio de dos ladrones, para describirle un poco lo que está pasando el Señor Jesús. Lo vemos allí también en medio de insultos, de burlas, resumiendo un poco esta escena allí, siendo latigado en su espalda, etcétera, etcétera, y algunos también le escupieron, dice la historia bíblica, que algunos le escupieron. Y finalmente, para no alargarles un poco la escena de la cruz, vemos a Jesús terminando con estas palabras de victoria: consumado es. ¿Cuántos se alegran eso? Ahora, esta palabra en el griego significa tetelestai. Repita eso. Tetelestai. Esta es la palabra en el griego. Consumado es en nuestro idioma, pero en el griego se pronuncia así, tetelestai. Ahora, esta palabra consumado es, significa que todo fue terminado, que todo fue pagado, que todo fue concluido. No hay nada más que hacer. Significa, la obra de la cruz fue completa, fue perfecta. El hombre no necesita añadirle nada más. Tetelestai es un grito de victoria porque significa que la obra de la cruz es completa, perfecta para la salvación del hombre, y el hombre no tiene que hacer nada más, solo creer, recibir, apropiarse de esta obra para que el reino de Dios venga a tu corazón. Eso significa tetelestai, algo que fue completado. ¿Y la idea cuál es? La idea es, esta palabra tetelestai o consumado es, fue extraída de una expresión bancaria que se usaba en aquellos días para anunciar el pago final o el último pago de una deuda. ¿Me comunico con usted? Eso significa tetelestai, algo que fue pagado ya, es decir, la última cuota, pues, el pago total de la deuda. Ahora, yo le voy a explicar más adelante a usted que usted y yo estábamos muy endeudados, y estas palabras finales de Jesús en la cruz, antes de entregar su espíritu, tetelestai, significan eso. Y usted debe saber eso. Usted debe saber eso en esta mañana.
Usted que no tiene a Cristo debe saber eso. Y usted que tiene a Cristo debe saber que no hay nada más que hacer por la redención del hombre. Ya fue hecho, ya fue pagado. Todo se canceló en la cruz del Calvario. Y solamente si usted quiere vivir bien, si usted quiere conocer a Dios, tiene que abrazar esta obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo en la cruz tetelestai lo pagó todo por usted. ¿Me comunico en esta mañana? Estas son unas palabras maravillosas. Consumado es. Pero escúcheme bien. Aquí entro especificando algunas ideas que usted necesita conocer. Ahora, esta palabra para algunos fue una palabra de derrota. Es mi primer pensamiento que quiero desarrollar en esta mañana. Esta palabra tetelestai o consumado es, algunos no la entendieron en aquella época y ¿sabe qué? Se convirtió en una palabra de derrota para ellos. Cuando Jesús dijo esto, estamos derrotados, se acabó todo, no hay nada que hacer. Voy a mostrarles esto. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 21. Ténganme paciencia porque quiero dejar una idea completa en esta mañana acerca de esto. Lucas 24, 13 al 21. Ahora, mire lo que dice este pasaje. Dice, y he aquí que aquel mismo día, ¿cuál día? ¿Cuál día, hermano? El día de la muerte de Jesús. 2 de ellos iban a una aldea llamada ¿qué? Llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros ¿de quién? Del lugar donde habían crucificado a Jesús. Y dice, y conversaban entre sí, escuche por favor, escuche. Y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? La crucifixión. Versículo 14, por favor. Dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaban con ellos. Versículo 16. Ojo, pero sus ojos estaban ¿qué? Velados. Sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Versículo 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones? ¿Qué les dijo? ¿Qué discusiones que son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Con semblante qué? Con semblante triste. Versículo, ¿dónde estamos? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabes las cosas que en ellas han acontecido en estos días? 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Mire ya, desde que fue un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20 y 21, y ahí cerramos. Dice, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, atención. Dice, pero nosotros esperábamos. ¿Pero nosotros qué? Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, ese es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ahora escúcheme bien. Había un discípulo que estaba presenciando la crucifixión. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Juan. Por lo menos había uno, escúcheme bien, que estaba presenciando esta horrible crucifixión. Ahí estuvo el apóstol Juan. Pero escúcheme bien. Y entonces unas mujeres y el mismo apóstol Juan les llevó, escúcheme bien, el reporte a los demás discípulos, que estaban miedosos, atemorizados y quién sabe dónde se encontraban. Y entonces este informe de que Jesús había muerto en la cruz
y había dicho al final tetelestai, ¿sabe qué pasó? Causó pues esta narración de la cruz, causó yo creo más confusión en todos los demás discípulos. Porque ellos no veían en tetelestai unas palabras de victoria. Entonces vieron a Jesús, Juan vio que Jesús tomó el vinagre, luego inclinó su cabeza, entregó su espíritu, dijo unas palabras, consumado es tetelestai, pero Juan, escúcheme bien, el apóstol amado, que está presenciando esto, él tampoco puede creer lo que está pasando. Tampoco puede creer, porque ahora ven a un Cristo muerto, el que les había llenado el corazón de esperanza, el que les había prometido, según las promesas bíblicas, muchas cosas, y ellos habían creído. Ahora todo está por el piso, todo está por el piso. Ellos escucharon el reporte de Juan, los discípulos, y ¿sabe qué pasó? Estaban desmoralizados. Y Pedro, que era el más impulsivo, el más aguerrido en cierto sentido, tal vez dijo, mire lo que nos ganamos por colocar nuestra confianza en Jesús. Me imagino ese comentario después del reporte de que ellos se enteraron que Jesucristo había muerto en la cruz. ¿Y sabe qué? La historia dice que todos estaban amargados, desesperanzados. Dice, por ejemplo, el versículo 21, si me lo colocas, mire, dice, este es el tercer día, pero pues mire, dice, iban a reír, mire, pero nosotros esperábamos que Él era ¿qué? A redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde... Ellos esperaban en Jesús, esperaban en Jesús. Escuche por favor, escuche lo que le voy a decir, mi querido, escúchelo, escuche. ¿Por qué para los discípulos tetelestai fue una palabra de derrota? Porque ellos pensaron que la muerte de Jesús en la cruz era el final de todo. Era el final de todo. Ellos no vieron tetelestai, consumado es, como una palabra de victoria. Ellos la vieron como el final, como el hombre que les prometió, como el hombre que les llenó el corazón de esperanza, y ahora ya murió, entregó su espíritu. Y entonces vemos a un hombre que nos engañó, vemos a un hombre que nos prometió y no nos cumplió. Así vieron los discípulos a Jesucristo cuando Él declaró esta palabra tetelestai, consumado es, pagado es, terminado está todo. Vieron esto como una palabra de derrota. ¿Por qué les digo esto? Porque están llenos de amargura. Su corazón se vació, su corazón se desilusionó, estaban desesperanzados, estaban tristes, estaban diciendo, nosotros esperábamos en Él, nuestra esperanza fue este hombre. En medio de este ambiente de esclavitud en el cual vivimos bajo el imperio de Roma, pues este hombre que nos llenó el corazón de esperanza ahora ha muerto, entregó su espíritu. Mire, ya es el tercer día y no ha resucitado. Ya perdimos la esperanza totalmente. Para mucha gente, Jesús, estas palabras consumados no significan nada. Para muchas personas Jesucristo es alguien muerto, es alguien que vivió, es una historia no más, es alguien que no es relevante en el día a día de la vida, en las cosas que tú haces, porque sencillamente no entiendes la revelación de la obra de la cruz, y por eso tu vida no tiene mayor relevancia ni transformación. Los discípulos experimentaron esto. Tetelestai, consumado es, no significó mucho para ellos, porque no entendieron. No entendieron que Jesucristo lo había pagado todo. No entendieron que esto que Jesús hizo allí y dijo, consumado es, tetelestai, todo ha sido pagado. Tú no tienes que hacer nada más para ser salvo. ¿Tú entiendes esto? ¿Lo entiendes?
En esta mañana hay entendimiento, hay luz en tu vida, que no necesitas hacer nada para ser redimido. Solo tienes que creer que Jesucristo lo entregó todo, lo pagó todo, para que tu vida sea transformada y cambiada. ¿Lo entiendes? No tienes que hacer nada más, porque Jesús ya pagó el precio de tu deuda, esa deuda impagable, esa bancarrota espiritual en la cual te encontrabas, mi querido, fue pagada por alguien. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Él dijo, Tetelestai, estaba diciendo, eres cancelada tu deuda. Tu deuda ha sido pagada. La deuda de tu pecado ha sido pagada. Por eso tú necesitas entender esta verdad, para que no andes buscando lo que no debes buscar. ¿Tú crees en esta mañana que Jesús es suficiente para ti? Pues allí lo dice la palabra. Pero los discípulos, Tetelestai no les significaba mucho. Tetelestai, consumado es, fueron unas palabras que llenaron de amargura su corazón, porque no las entendieron. No tenían revelación de lo que estaba pasando allí en la cruz. Y a veces uno ve cristianos que la obra de la cruz, estas palabras no significan mucho para aquellos, porque no entienden lo que significa eso. Y Jesús lo está gritando. Lo oyó el cielo, lo oyó el infierno, lo verás. Lo oyó el diablo, lo oyó el mundo, lo oyó Juan, lo oyeron las mujeres, lo oyeron los romanos. Y esto inmediatamente se regó en el imperio. Y mire lo que pasó, hermano querido. Aquí hay unos discípulos que no creyeron esta verdad. Tetelestai, Tetelestai, son palabras de victoria para un cristiano. Tetelestai es la redención, el final, la culminación, el pago final de la salvación de la humanidad. Todo ha sido pagado, ha sido completado, para que no vivas más separada de Dios, con las cargas de tus pecados encima. Porque hay alguien que pagó por tus pecados, y ese se llama Jesucristo. Y Él lo gritó al mundo, al universo: Tetelestai, consumado es, tus pecados han sido pagados, tu cuenta delante de Dios ha sido pagada completamente y totalmente. Denle un aplauso al Señor. Para los discípulos, Tetelestai significó, ¿qué significó? Derrota. Segundo pensamiento, Tetelestai, consumado es, ¿sabe qué significó para sus enemigos? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Quiénes eran sus enemigos? Pues el mundo, los romanos, los soldados romanos, los judíos. ¿Qué significó para ellos Tetelestai? Mire lo que dice, vamos, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Mire lo que significa. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. ¿Están conmigo en esta mañana? ¿Están dormiditos? Estoy orando por eso. Mire lo que dice la palabra. Ojo, por favor. Para los discípulos, consumado es, Tetelestai significó derrota. Significó el final de Jesús, el final de sus sueños, el final de su esperanza, el final de lo que ellos esperaban. Muchas cosas esperaban en Jesús, pero esas palabras, consumado es, Tetelestai, entregó el Espíritu y murió, significó, ¿sabe qué? El final de todo. Y por eso ellos están caminando, el Juan y estos discípulos de Maús
escúcheme bien, van tristes, débiles, sin esperanza, amargados, llenos de desesperanza en el corazón. Lo segundo, ¿qué significó consumado es para los enemigos del Señor Jesús? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. ¿Están allí? Miren lo que dice. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Versículo 8, por favor. Escuche, por favor. La sabiduría que ninguno de los gobernantes, ¿ninguno de qué? De los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubiera entendido, ¿qué pasó? Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado ¿a quién? Al Señor. ¿Qué significó para los enemigos del Señor la palabra tetelestai, la cruz? ¿Qué significó? ¿Sabe qué significó? Cuando ellos escucharon tetelestai, consumado es, entrego mi espíritu. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo el diablo? ¿Sabe qué dijo el mundo? ¿Sabe qué dijeron los judíos, los gobernantes? Lo vencimos. ¡Lo vencimos! El que nos molestó la vida, el que nos dijo que no adulterara, el que nos dijo que no hiciéramos eso, el que estuvo aquí señalándonos, el que hizo esto, lo vencimos, lo vencimos, lo vencimos. Para ellos significó el final. Ellos dijeron, vencimos al que dijo que era el Hijo de Dios. Lo vencimos, lo derrotamos. Esa fue la idea que vino sobre ellos. Los fariseos estaban felices. Vencimos a Jesús. El que nos hizo pasar malos ratos, malos momentos, lo derrotamos, lo vencimos. Pero como dijo un político, mamola. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Ah? Ahora, el diablo siempre ha sido un torpe, hermano. Te lo voy a recordar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Satanás tuvo una batalla con Jesús en el desierto? Él pensaba que Jesús allí iba a ser derrotado. Satanás tiene esa idea tonta, hermano. Los enemigos de Jesús siempre tienen ideas como estas. Satanás pensó que iba a derrotar a Jesús allí en la tentación, en el desierto. Satanás, a través de Herodes, escúcheme bien, pensó que iba a derrotar a Jesús en Belén, cuando el rey decretó que todos los niños serían asesinados. Satanás tiene esa idea. Y cuando él vio a Cristo entregando su espíritu, diciendo consumado es, él dijo, aleluya. Porque el diablo también dice aleluya. ¿O no? Él dijo, aleluya. Derroté a Jesús. Le estoy mostrando. Cuando Cristo fue tentado en el desierto también, él allí le dijo a Jesús, miren lo que le dice, subámonos al pináculo del templo. Y luego le dice ella, lánzate, brother. Jesús quería, el diablo quería o tenía la idea de exterminar a Jesús, de acabar con Jesús. Esa era la idea, era como la frustración del diablo, hermano. De alguna manera, cuando pequeño lo quiso acabar, lo quiso destruir, en el desierto lo quiso destruir, y luego le hace insinuaciones como esta. Pero no conforme con eso, luego coge a Pedro, y a Pedro lo reconviene y le llena la mente de ideas raras a Pedro, y le dice, mira, ¿por qué no le dices a Jesús que no vaya a morir? ¿Cómo va a ir a morir por allá? Eso no es bueno para él. ¿Cómo así el sufrimiento? Y Pedro va y le dice, mira, Jesús, ¿cómo vas a ir allá, hombre? Te amamos, no te amas, no te quieres, ¿cómo vas? Mire, Satanás, escúcheme bien, Satanás siempre ha querido destruir a Jesús. Así que cuando Satanás y
secuaces, sus seguidores, ve a Jesús entregando el Espíritu, él dice: aleluya, lo vencí. Pero no contento con esto, Satanás ahora coge a Judas. ¿Se acuerda de Judas? Y Judas quiere dañar el plancito. Tomó a Judas. Luego a la gente, los rechazos de la gente. Cómo odiaban a Jesús en la cruz, hermano. Lo escupieron, etcétera, 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 etcétera. Escúcheme bien. Satanás pensó haber destruido a Jesús en la cruz. Las palabras tetelestai para Satanás significaron: lo derroté, lo destruí, lo acabé, cumplí con mi propósito, yo soy el artífice, ahora todo el mundo venga y adóreme a mí, porque yo soy el vencedor ahora. Eso creyó Satanás, que había destruido el plan de Dios para salvarte. Satanás pensó, y sus enemigos pensaron, que todo allí había terminado y que lo de Jesús no fue más que una farsa. Después de verlo allí colgado en una cruz, crucificado, clavado en esa cruz, y entonces Satanás dice: lo vencí, lo derroté, y él pensaba que había sido el triunfador. Hermanos queridos, tetelestai no significa derrota. Tetelestai significa victoria. Victoria. Es un grito de victoria. Consumado es. No son las palabras de un debilucho predicador. Tetelestai no son las palabras de alguien que ha llegado a su final frustrado porque no pudo lograr su plan. Tetelestai no son las expresiones ni el proyecto fracasado de alguien que intentó salvar a la humanidad o que dijo que venía de parte de Dios. Tetelestai son las palabras del Hijo de Dios haciendo la obra perfecta que su Padre le encomendó, y allí colgado en la cruz era más victorioso que todos sus enemigos. Ahora, Dios lo había dicho en Génesis 3:15. ¿Qué había dicho Dios en Génesis 3:15? Lo que pasa es que el diablo, aunque lee la Biblia, no la entiende. Mire lo que había dicho Dios en Génesis 3:15. Rápidamente. Rápido, por favor. Mire: y pondré enemistad entre ¿quién? Y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá ¿dónde? Y tú le herirás ¿dónde? Hermanos, ¿cuántos de ustedes sabían que Satanás heriría a Cristo? Pero no lo derrotaría, no lo mataría. La Biblia dijo, Dios ya lo había dicho miles de años atrás, que Satanás le provocaría una herida a Jesús. ¿Dónde? En el calcañar. Pero sus discípulos como que no leían la Biblia. Parecen algunos hermanos de la Filadelfia. Los discípulos como que no entendieron bien el discipulado de Cristo, hermano. Por 3 años, intensivo, poderoso, exigente, disciplinado, no lo entendieron. La Biblia lo había profetizado, que Jesucristo sería herido en la cruz. Era una herida que sus enemigos le propiciarían a Jesús. Pero la Biblia, escúcheme bien, dice allí que la herida de Jesucristo sobre sus enemigos sería que, ¿dónde sería? En la cabeza, mortal.
una herida mortal. ¿Sabe qué significa tetelestai? Significa herida mortal sobre sus enemigos. Herida mortal es el final de sus enemigos. Ese día Jesucristo colocó todos sus enemigos debajo de sus pies. Satanás está debajo de los pies de Jesucristo, porque estas palabras significan: te vencí, Satanás, en la cruz. ¿Qué significa tetelestai para ti? Satanás estaba convencido que con la muerte de Jesús él había triunfado en aquella cruz. Pero lo que no sabía Jesús, Satanás, es que en unas horas ese gozo momentáneo se le convertiría en una pesadilla. Gloria a Dios por la resurrección. Jesucristo es el vencedor, hermanos. Y Él te puede hacer a ti un vencedor. No hay duda de eso. No hay enemigo que no pueda ser derrotado en el nombre de Jesucristo. Los demonios tienen que huir. Si te sientes endemoniado, ven a Jesús. Si tu vida no es libre, hay algo allí que necesita ser roto por el poder de la cruz. Si estás atado al sexo, si estás atada a la pornografía, estás atado al vicio, a la borrachera, hay algo que te oprime de parte del reino de las tinieblas, venga a Jesucristo, porque Él es el vencedor sobre todo enemigo. Tetelestai, pagado es, finalizado es, no hay nada más que hacer, solamente creer que Jesús ya lo hizo todo, y usted y yo abrazamos eso y somos libres por esa maravillosa obra de la cruz. Entonces tetelestai para sus enemigos significó: lo vencimos, lo rendimos. Y esos hicieron un culto, hermano. El diablo ahí con su gente haciendo un aleluya, gloria a Dios. Lo vencimos. ¿Qué significó para sus discípulos? Derrota. Derrota. Número 3. ¿Qué significó tetelestai para Dios? Escúcheme bien, escuche por favor esta parte. Voy a pedir que todos estén calmaditos, porque esto quiero que lo metas en tu espíritu. Te transformará. ¿Qué significó tetelestai para Dios? Vamos a Juan capítulo 19. Vuelva ya a mi cita, por favor. Juan 19. Ojo, por favor. ¿Están atentos? Díganme amén los dormidos. No hay ni uno. Bueno. Juan 19, ¿qué significó tetelestai para Dios? Consumado es, ¿qué significó para Dios, el Padre? Escuche, ojo por favor. Versículo 28, versículo 23, ponme allí por favor. 19, 23 y 24, luego vamos al 28 y luego vamos al 36. Atención, ¿qué significó tetelestai para Dios? O consumado. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida ¿qué? En una sola pieza. Mire el 24, ojo. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la qué. ¿Para que qué? Repita esa frase, por favor. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mismos sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos al versículo 28, por favor.
del mismo texto. Ojo, atención, ojo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, nuestra palabra, para que se cumpliera ¿qué? Las Escrituras, dijo: tengo sed. Versículo 36. Versículo 36. Escuche por favor. Dice así, 36. Porque esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Para Dios, ¿qué significó Tetelestai? ¿Qué significó la muerte de Jesús? Alguien que me lo diga, a ver, alguien que tenga entendimiento aquí de la palabra. ¿Qué significó? Mire lo que Dios dice. Tranquilo, sencillamente se está cumpliendo las Escrituras. Para Dios fue el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Todas las que en el Antiguo Testamento hablaban de la muerte de Jesús, de la herida de Jesús en el calcañar. Desde Génesis para acá, Dios Padre está diciendo: aleluya, gloria a Dios, mi Hijo cumplió las Escrituras tal como yo lo envié para que cumpliera mi propósito y mi plan. Mi palabra se ha cumplido en mi Hijo. Qué lindo, para Dios la muerte de Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras. ¿Me estás oyendo? Usted y yo hasta en la muerte podemos obedecer a Dios. Sencillamente mi Padre, sencillamente el Padre Celestial está diciendo: la muerte de mi Hijo es un acto de obediencia máximo. Él lo ha entregado todo. ¿Cuál derrota? ¿Cuál derrota? Hermano, todas las profecías, todas las demandas de la ley se están cumpliendo en Jesucristo. Todas las profecías. Y el mismo Jesús lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. No he venido a abolirla, dijo, he venido a cumplirla. Entonces, ni una jota ni una tilde, no hay una sola violación. Sencillamente el Padre está feliz porque su Hijo ha muerto en cumplimiento de las Escrituras. Para el Padre significó que su Hijo obedeció. Para el Padre significó que su Hijo está cumpliendo al pie de la letra las Escrituras. Hermanos, Jesucristo fue un cumplidor de la ley de Moisés. Ni una jota ni una tilde de ella fue violada. Jesús la cumplió. Por eso el Padre está feliz. Está feliz. Él no es un fracasado. Él no es alguien que es un derrotado. Sencillamente, la muerte de Jesús es el cumplimiento de todas las exigencias del Padre Celestial en la cruz, y por eso el Padre y el cielo se alegran y aplauden que Jesucristo fue victorioso en la cruz del Calvario. ¿Me comunico con usted? Hombre, el Padre está feliz porque Jesús pagó la deuda. Cumplió con las exigencias. Cumplió con las exigencias. Y vuelvo a leerles el texto del comienzo. Si me lo pones, Alvarito, Hebreos capítulo, versículo 10, 11 y 12 de Hebreos. Mire este texto. Vamos a leerlo, por favor. Escuche, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Atención, dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, y ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, repita esa palabra, nunca pueden quitar los versículo 12, versículo 12, versículo 12. ¿Y qué dice? Pero Él, Jesús, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio. ¿Cuántos? Los anteriores, ¿cuántos ofrecían?
miles cada día, un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Padre. Y el versículo 14, me lo pones, Alvarito, versículo 14 de Hebreos, mire por favor, atentos, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre, ¿a quién? A los que son santificados. Escúcheme bien, por miles de años, escuche por favor, escuche, que esto entre en tu espíritu. Por miles de años corrieron ríos de sangre desde el altar de Dios hacia los hombres. Esa sangre era de los machos cabríos de los animales que todos los judíos sacrificaban. Corrieron ríos de sangre desde el altar del sacrificio, del templo, del tabernáculo. La sangre corrió, hermanos, sobre judíos. Pero dice la Biblia que esta sangre, este río de sangre, ojo, este río de sangre era ineficaz para poder limpiar el pecado, saldar la deuda, limpiar tu corazón, limpiar tu conciencia. Era ineficaz. Ese río de sangre no sirvió para mucho, sencillamente para calmar un poco. Ok, y nunca pagó el precio, la deuda, nunca saldó la deuda. Pero dice la historia que Jesús entró una vez para siempre en el altar, en el sacrificio. Murió en la cruz una vez para siempre. Y su sangre fue suficiente. Primero, para satisfacer tu deuda pecaminosa delante de Dios. Y segundo, para limpiar tus pecados y hacerte una nueva persona. Hermanos queridos, no es cuestión de sacrificios. No es cuestión de hacer miles de sacrificios. Eso fue ineficaz en el pasado. La ofrenda de Cristo se hizo una vez para siempre. Y si tú la abrazas, si tú la recibes y la abrazas en tu corazón, esa obra te puede hacer perfecto para siempre. Un solo sacrificio, una vez para siempre. Eso es lo que dice el Padre Celestial. Y finalmente, en primer lugar, tetelestai para los discípulos significó ¿qué? Derrota. No significó mucho. Para sus enemigos, consumado es. ¿Qué significó? ¿Lo vencimos? ¿Lo derrotamos? ¿Lo acabamos? Para el Padre, ¿qué significó? Mi Hijo ha obedecido. Cumplió las Escrituras, cumplió mi plan, mi proyecto. Es un hecho. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y finalmente, ¿qué significa tetelestai para el pecador, para aquel que no tiene a Cristo en el corazón? Escúcheme, por favor. Porque tú puedes estar aquí mucho tiempo sentado y no tener a Cristo en el corazón. ¿Me estás oyendo? ¿Tú estás seguro que Cristo está sentado en tu corazón? ¿Tú estás seguro que eres una persona nacida de nuevo? ¿En ti se ha producido un milagro que se llama el milagro de la salvación? Yo puedo estar pastoreando aquí pecadores no arrepentidos con títulos de cristiano. Tú eres una persona convencida de que eres lavada por la poderosa sangre de Jesús, y tetelestai para ti es una palabra que te ha transformado y te ha hecho victorioso para siempre. ¿Qué significó tetelestai para los pecadores? Para aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Escúcheme bien. ¿Sabe qué significa? Significa la única fuente de salvación. No hay más salvación. Significa salvación para el pecador. Significa salvación para aquel que no tiene a Cristo. Tetelestai es una palabra victoriosa que te dice: lo pagué todo por ti, lo entregué todo, ya pagué la última cuota de ese crédito que te tenía embargado, que estaba en bancarrota. Hermano, quiero que entienda una cosa, le voy a explicar algunas cositas en esta mañana. Eso significa tetelestai, significa salvación para aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Y voy a leerle algunos textos que es muy importante que usted los escuche.
Marcos capítulo 2, versículo 7 y luego Juan 1:29. Me ayudas, Alvarito, allí. Ojo, por favor, en este pensamiento final que tengo para usted en esta mañana. Marcos 2:7. Mire esto. Es la Biblia la que habla contundentemente. Dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino qué? Una pregunta con una afirmación. Hermanos, escuchen. ¿Por qué tetelestai? Consumado, esa es una palabra de salvación para el pecado. Porque no hay nadie más quien pueda perdonar pecado. Tú me dices, pastor, esta noche voy a hacer un jugo de lejía y me voy a meter en él unos 3-4 días. O voy a hacer lo que hizo Michael Jackson. Me voy a meter un mesecito en un cubículo de aire, de una mezcla allí de algo endemoniado, hermano. Entonces, tú me dices, pastor, yo me voy a echar un viajecito a Montserrat y de allá me bajo rodando de cabeza, porque quiero que mis pecados sean perdonados. Entienda una cosa, tú puedes hacer lo que quieras, haga lo que quiera, se maltratará la vida, hasta se morirá usted allí, pero sus pecados nunca serán borrados. Mas si usted viene al que la Biblia dice que solo Él puede perdonar pecados, tus pecados, por más pequeños, grandes, medianos, inmensos, gigantes como sean, tus pecados pueden ser perdonados, porque el único que puede perdonar pecados se llama Dios. No es el cura, no es el pastor, no es el ungido. Ningún hombre puede perdonar pecado. La Biblia le atribuye esa capacidad única y exclusivamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre Celestial. Por eso tetelestai significa salvación para el pecador. Cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba diciendo, yo soy la fuente. Vengan a mí todos los pecadores para que sean limpios, sean redimidos, sean salvos. Lava tu adulterio. Vengan los adúlteros, los voy a lavar. Vengan los mentirosos, los voy a lavar. Vengan los que han abortado, los que han engendrado hijos y han abandonado. Vengan, yo los voy a perdonar. Esa palabra, consumado es, significa que todo hombre que quiera lavar sus pecados para siempre puede venir, porque Jesucristo es el único que puede limpiar, lavar, restituirte de tus pecados, por más sucios que sean. Pero dice Juan 1:29, mire lo que dice Juan 1:29, léalo por favor. Uno de los tantos textos que hay en la palabra. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Dice así: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Qué lindo cuando alguien como este hombre que está haciendo esta declaración, ¿quién es? Qué lindo esta convicción, qué lindo es esta tu convicción. Y tú dices, el único que puede perdonar mis pecados se llama Dios. Jesucristo, escúcheme bien, hizo algo que nadie más podía hacer por ti. Todos nosotros estábamos tan endeudados con Dios. Era una deuda impagable, impagable, créamelo, era una deuda impagable. Nuestros pecados nos hicieron deudores delante de Dios. Cuando Dios pensaba en nosotros, decía, mira, ya está el pícaro ese deudor. Y el diablo venía y nos decía, mire, hola, ¿y qué hubo de tu Dios? Y tú estabas desarmado, eras un deudor absoluto, y además eras un deudor quebrado. No tenías recursos para pagar la deuda que delante de Dios teníamos. Estábamos en bancarrota. Una bancarrota espiritual absoluta.
ningún hombre tenía recursos, la capacidad de poder decirle a Dios: la deuda de mis pecados te la voy a pagar. Había una bancarrota absoluta en todos los seres humanos. ¿Y sabe qué era lo peor? Esa deuda era una carga en usted. Usted caminaba como un mendigo, con un gran peso sobre su vida. Así, usted no ha visto que los pecadores, por más elegantes y más títulos que tengan, siempre caminan así como jorobados. Esa deuda nos pesaba, nos hacía amargados, nos hacía endeudados, nos hacía desesperanzados. Yo era un hombre triste, yo era un hombre desesperanzado en la vida, porque estaba endeudado delante de Dios, y lo peor, no tenía cómo pagar esa deuda, no tenía ni un solo peso en el banco espiritual de los cielos, que Dios dijera: hombre, voy a debitarle a este hombre aquí algo. No, yo no tenía con qué pagar esa deuda delante de Dios. Mis pecados, escúcheme bien, estaban permanentemente delante de nuestro Dios. Y esa fue una de las primeras deudas que Jesús pagó. Cuando Él dijo tetelestai, Él dijo: bueno, de hoy en adelante. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda que el rey mandó llamar a sus deudores? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Vino uno. ¿Y qué pasó con ese uno? Ese uno le dijo: Señor, yo no puedo pagar los 10,000 denarios. No tengo. Ese es un cuadro suyo y mío, antes de conocer a Jesús. No tengo, Señor, cómo pagarte. Estoy en bancarrota, estoy endeudado contigo, no niego eso, pero no puedo pagarte. Y mire lo que hace el rey, le dice: te voy a perdonar la deuda, te la voy a perdonar. Y dice que ¿sabe por qué le perdonó la deuda? Era porque había insuficiencia de fondo en el pecador. El pecador estaba en bancarrota, este deudor estaba en bancarrota, no podía pagar eso, equivalía a muchos millones de dólares. Y el rey le perdona la deuda, como Dios te la perdonó a ti. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Tetelestai, tu deuda es pagada, tu deuda es cancelada, no tienes que hacer nada, ya estás bien delante de Dios. Te perdono la deuda. Pero mire lo que dice el Señor. El rey le dice a este deudor: ah, bueno, y tú también vas a hacer lo mismo con aquellos que te deben. Y se fue este que había salido del palacio, que había sido perdonado, y escuche, encontró a alguien que le debía una ínfima cantidad, y dice que lo cogió: págame. ¿Y sabe qué hizo este deudor? También se le arrodilló, lo que no hizo él con el rey. Se arrodilló y le dijo: no tengo, yo también estoy insuficiente, estoy en bancarrota, no tengo con qué pagarte la deuda. Sencillamente te pido que me des un tiempito, después te lo pagaré. Y dice que este que había sido perdonado por el rey, escuche, lo cogió y lo ahorcaba y le decía: págamelo, págamelo, págamelo. Lo acosó, lo judicializó. ¿Y sabe qué? Luego el rey se enteró y lo mandó llamar. Y él le dice: ¿te acuerdas que toda esa deuda yo te la pagué? ¿Te acuerdas? Te la cancelé. ¿Te acuerdas cuando morí en la cruz? Cuando tú tienes resentimiento contra alguien, debes pensar en la cruz. Lo que pasa es que no piensas en la cruz. En la cruz se te pagó a ti toda la deuda. Tetelestai, mi querido hermano. Tetelestai. Todo se te canceló a ti en la cruz. Por eso cuando tú te encuentras con aquellos que te deben ínfimas cantidades, te deben pequeñas disculpas, tú también debes tener la misma actitud del Rey Jesús, que tetelestai. Esa deuda Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Pero te voy a decir algo más. ¿Cuántos de ustedes han leído el Padre Nuestro?
Hay una partecita en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas. Escúcheme bien. Allí habla de otro tipo de deudas. Escucha, por favor. La deuda de tu pecado fue cancelada en la cruz. Pero tú sigues siendo un deudor a Dios. En algún sentido te voy a decir. Cuando tú amaneces y ves la bendición de Dios sobre tu vida, ¿eso no es una deuda tuya con Dios? Cuando tú te levantas y todavía respiras y consumes este aire que es costoso. Cuando vaya al Congreso voy a un impuesto por el aire. Escucha, cuando tú te levantas y respiras, cuando tú te levantas y ves bendición de Dios en tu casa, ves tu familia viva, ¿quién hace eso por ti? No es una deuda. El Padre Nuestro lo dice. Cada vez que tú ores, tú debes decirle, Señor, perdona nuestras deudas. ¿Cuáles deudas? Muchas veces no son deudas pecaminosas, son deudas de actitudes tuyas hacia Dios. No quieres servir. No quieres comprometerte con Él. Estamos endeudados con Dios, hermano. Al ver su bondad, al ver su fidelidad, al ver su provisión, al ver su grandeza, al ver sus maravillas, al ver su misericordia sobre nosotros cada día. El Padre Nuestro nos lo recuerda. Señor, yo soy un endeudado contigo porque tus maravillas están todo el tiempo sobre mi vida. Eso no nos hace deudores delante de Dios. El pan no falta en tu casa. Poco, mucho, pero siempre hay pan. El vestido. Todo eso viene de la bondadosa y maravillosa mano de nuestro Dios, que llena nuestra mesa, sobreabunda nuestra alacena, nos abre las puertas. Y no entendemos que nuestra deuda es eterna con Dios. En ese sentido, la deuda de nuestro pecado, ya le dije, no la pagó Jesús en la cruz. Pero cada día, si tú eres inteligente y eres sabio, te darás cuenta que todavía le debes a Dios. ¿Por qué levantarse con soberbia, hermano? Con altivez y no mirar al cielo. No mirar al cielo y reconocer que la poderosa mano de Dios cada día nos da. Cuando Dios te suelta y te suelta y te sigue soltando, te sigue soltando y tú sigues recibiendo de la mano de Dios. Allí tenemos una deuda permanente con nuestro Dios. Cuando tú eres indiferente, Dios te llama a servirle, a predicar el Evangelio con otros. Es una actitud de indiferencia. No te importa el alma de otras personas que Jesús quiere salvar y que quiere también pagarle su deuda pecaminosa que los tiene camino al infierno, hermano. Pero quiero que sepas una cosa. Cada vez que peques contra Dios, venga Jesús, porque Él es el único que puede perdonar pecados a los hombres. ¿Cuántas veces te fuiste al sacerdote y le dijiste, curita, reverendo, acúseme, padre? ¿Te acuerdas de esa frase? Acúsame, padre, que le robé las gallinas a mi vecino. Y el cura te decía en penitencia, mi hijo, vaya y compre 2, devuelva una y la otra me la trae a mí. Yo me acuerdo que mi madre, mi abuela era la que me contaba que le llevaba gallinas al cura por remisión de pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él puede perdonar
pecado. Y quiero cerrar con esta idea final. Escúchame bien, por favor, porque yo sé que necesitas escucharla. Necesitas. Escucha esto, por favor. No hay pecados imperdonables. Esto para aliviar, porque yo me he encontrado con mucha gente cargada por sus pecados, hermano. Me he encontrado cargada por el pecado de mucha gente. Yo no creo que haya pecado imperdonable para un hijo de Dios. Pastor, he sido tan promiscuo, ya perdí la cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un compatriota. Digo compatriota porque yo pronto seré colombiano. Pero hace poco se nos murió un compatriota que tenía 26 o 27 hijos. Y hay otro por ahí de esa zona que tenía como unos 20 y pico, 20 y tantos también. Ahora, lo que pasa es que los medios de comunicación, ellos no dan, escuche bien, no dan los datos de lo que ese pisco embarazó a mujeres y abortaron y murieron. Te voy a decir una cosa. Si tú eres honesto, honesta con Dios y vienes a Jesús, no importa el cúmulo de tus pecados, no importa. Si vienes con tanta honestidad, tanta sinceridad y tu corazón realmente está rendido al Señor Jesús, te voy a decir una cosa. No hay pecado imperdonable para aquel que viene sincera, honesta, humildemente delante de Jesús. Tú vas a encontrar que Él se vuelca contra ti con su gracia, su misericordia, y cubre y borra tus pecados, y de ahí en adelante escucharás la voz que te dice, y no peques más, pero tus pecados serán borrados. Esa es la obra de la cruz, hermano. Ah, pastor, que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues yo nunca he pensado en blasfemar contra el Espíritu Santo porque nunca tengo la intención de vivir para el mundo. Siempre quiero agradar a Dios. Esa es una discusión teológica barata, inoficiosa. Pero yo creo personalmente que no hay pecado imperdonable para un hijo de Dios. O para aquel, escúcheme bien, que viene a Jesús sincera, honesta, sencilla, humildemente. Todo el cielo se vuelca contra ti cuando tú vienes en la actitud correcta y quieres cambiar. Si no, estamos pues yendo a los sacerdotes imperfectos, hermano. Al chorro de sangre, eso que fluía del altar de Dios y corría por allá y eso no hacía nada. Muchos cristianos viven la vida cristiana así. No, cuando yo vengo por algún pecado a Jesús, yo vengo es al único sacrificio que es Cristo. Y cuando venimos a Él, nuestros pecados son totalmente borrados. Los machos cabríos no te limpian el pecado. Saltar y brincar en pecado no te limpia los pecados. Danzar con un corazón sucio no te limpia los pecados. Ir a un concierto de Marcos Witt, de Marquito el otro, eso no te limpia los pecados, hermano. Usted puede hacer los sacrificios que quiera, puede ir a los conciertos que quiera, puede involucrarse en lo que quiera. El único que puede limpiar tus pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él fue tetelestai. Él fue el único que pagó el precio de tu deuda delante de Dios. Yo creo que ya está suficiente por hoy. Y con esta idea final te dejo para que te comas el pescadito de hoy.
¿Tú no crees que Dios tiene todo el derecho de condenarme sin apelación? ¿Ah? Dios tiene todo el derecho de decir, sepáremelo allá. Satanás ya es un ser así. Dios dijo ya de Satanás, no tiene opción, déjemelo ahí quieto. Tiene poquita libertad, pero déjemelo ahí quieto. Ahora, ¿y tú puedes apelar eso? Porque el único que puede salvar y condenar es Dios. Yo no puedo condenar a un ser humano. Yo no puedo decir, ole, te vas para el hell. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? ¿Sí que estoy aprendiendo inglés, hermano? ¿Sí lo dije bien? A ver los bilingües, reaccionen. A mi inglés. Marisa, ¿sí lo dije bien? Eso, ella me entendió. Es que entre bilingües nos entendemos. ¿Sí o no, Marisa? Entre bilingües nos entendemos, hermanita. Mire, no hay un ser humano, entienda esto, cuando alguien te maldiga, escuche, no tiene la facultad de poder enviarte a ti al infierno. El único que puede enviar al infierno a alguien es Dios. Y el único que puede sacar a alguien del infierno es Dios. Así tú apeles, hermano. Dios dice, Satanás, el sitio tuyo, allá te tengo un sofá, te tengo una camita, pero ese lugar se llama el infierno, para que el lago de fuego. Eso no tiene apelación. Así Satanás patalee y venga y te moleste a ti y no sé qué, y mueva a los senadores y mueva la mente. Escúcheme, eso no tiene apelación. Pero por otro lado, el único que puede limpiar todos tus pecados se llama Jesucristo. Quiero que queden estas ideas, ya que no trajiste a nadie en esta mañana para que sea salvo. Quiero que quede eso en tu corazón en esta mañana. Quiero que quede eso en tu corazón. Escúchame bien, no hay nadie más que pueda perdonar el pecado de tu tío, de tu tía, de tu abuelo, de tu abuela, de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, de tu jefe, de la tía Mencha. Porque tetelestai para mí es una palabra de victoria. Es un grito de victoria, quiere decir que Jesucristo lo pagó todo. Estoy feliz porque Jesucristo lo pagó todo. Jesucristo pagó la última deuda, la deuda más grande que yo tenía con Dios en la cruz del Calvario. Por eso le adoraré todos los días de mi vida. Póngase en pie. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Levanta tus manos. Permite que la palabra fluya sobre tu corazón.